Los rumores circulan desde hace meses. Hay tensiones en el seno de la familia Trump. Más concretamente, hay tensiones entre Kimberly Guilfoyle y Kai Trump, la hija mayor de Donald Trump Jr. Todo el mundo tenía preguntas, pero no respuestas, hasta ahora. Porque hace apenas unos días, Kai Trump rompió por fin su silencio sobre los rumores de enemistad. ¿Y qué dijo? Sorprendió a todo el mundo. Sé honesto, ¿crees que el drama de la familia Trump es real? ¿O solo una exageración de los medios? Pon 1 para que sea real, 0 para que sea un giro total. Veamos lo que crees. Entonces, ¿qué dijo exactamente Kai? ¿Y cuál es la verdadera historia detrás de la supuesta tensión Guilfoyle? La fuerza que dio forma al mundo de Kai Trump. La nieta mayor del presidente Donald Trump, Kai Madison Trump, nació en un mundo de riqueza y atención. Es la nieta mayor del anterior presidente, Kai Trump Jr. Fue el primer hijo de Donald Trump Jr. y Vanessa Hayden, y sus primeros años parecieron ser más que ideales. Su madre, Vanessa, fue modelo y actriz, y su padre, Donald Jr., era un hombre de negocios con aspiraciones políticas. Sus padres, a los que a veces se califica de pareja de oro, consiguieron mantener un sano equilibrio entre su vida familiar y sus trabajos individuales. Juntos formaron una familia de 5 hijos, creando un sentimiento de solidaridad y poder. Por otra parte, a pesar de su exterior alegre y hermoso, su relación empezaba a mostrar signos de problemas. En marzo de 2018, después de un matrimonio que duró 12 años, Vanessa había solicitado el divorcio, alegando desacuerdos que no podían conciliarse. La revelación sorprendió a muchas personas, pero otras que estuvieron más cerca del matrimonio notaron las crecientes tensiones que había. Según los informes, Vanessa tenía dificultades para lidiar con el continuo protagonismo y las incesantes exigencias que conllevaba ser miembro de la dinastía Trump. Sus vidas, que en el pasado habían estado entrelazadas por sueños compartidos, se habían ido diferenciando cada vez más debido a las diferencias en sus prioridades y formas de vida. La angustia de la separación era ineludible, especialmente para sus hijos, aunque la ruptura se presentaba como amistosa. El divorcio de Kai no solo supuso un cambio en la composición de su familia, sino que también marcó el final de la única relación estable que había conocido. A la tierna edad de 11 años, se encontró en medio de una agitación emocional, al tiempo que intentaba mantener la compostura para sus hermanos menores. Por ser el mayor, Kai tenía la carga del deber. Aunque estaba pasando por la confusión emocional de ver a sus padres separarse, se convirtió en una roca para su familia. Con los medios de comunicación continuamente al acecho de indicios de desacuerdo o ajuste, el hecho de que se diera publicidad al divorcio solo sirvió para aumentar la tensión que ya existía. La relación de Kai con su padre, sin embargo, se fortaleció a raíz de las dificultades. Kai empezó a tomar protagonismo por sí sola cuando Donald Jr., que siguió desempeñando un papel importante en su vida, la acompañaba con frecuencia a actos públicos mientras ella estaba en el candelero. De sus primeras experiencias ante las cámaras y en situaciones de gran notoriedad surgió una niña motivada para adaptarse y prosperar en su entorno. Kai exhibió una tenacidad tranquila ante la agitación, demostrando al mundo que era algo más que un miembro de una familia de renombre. Era un mundo complicado, y ella era una persona que intentaba encontrar su lugar en él. Es posible que el divorcio alterara fundamentalmente la dinámica de la familia Trump. Sin embargo, para Kai fue un acontecimiento decisivo. Fue un capítulo lleno de pérdida, crecimiento y fuerza recién descubierta, y sentó las bases del papel que ella desempeñaría en el futuro desarrollo de la familia. Un nuevo amor trae nuevas tensiones. Con el inicio de su relación con Donald Trump Jr., en 2018, Kimberly Guilfoyle se convirtió en una llamativa incorporación a la narrativa pública que rodea a la familia Trump. Las primeras etapas de su noviazgo se definieron por audaces apariciones en mítines republicanos, eventos políticos y reuniones sociales. Su amor floreció muy rápido. Consiguieron integrar su vida personal con su compromiso común con los temas conservadores de una forma que daba la impresión de que eran una pareja poderosa porque estaban juntos. La posición de Guilfoyle en el anillo Trump se cimentó en el año 2021, cuando anunciaron su compromiso. No solo se convirtió en la compañera de Donald Jr., sino que también se convirtió en una figura importante en la evolución de la familia. Guilfoyle tiene experiencia de cara al público, fue fiscal en el pasado, pero recientemente se convirtió en una personalidad televisiva, y se ha ganado la reputación de ser una ferviente defensora de los principios republicanos. Sus comentarios apasionados y audaces,
incluido uno que se recordará durante mucho tiempo en la Convención Nacional Republicana de 2020, lograron cautivar la atención del público. Aunque su afinidad con los principios de la administración Trump la convirtió en una candidata lógica para las ambiciones políticas de Donald Jr., su absorción en la propia familia Trump ha sido mucho menos fácil. La relación de Guilfoyle con Kay Trump, la hija mayor de Donald Jr., es una de las relaciones que más ha llamado la atención. Tanto en sus apariciones públicas como en sus interacciones en Internet, los observadores han notado cierta frialdad en sus interacciones. Los momentos entre Kay y Guilfoyle parecen carecer de la calidez que se requiere en una relación entre una madrastra y una hijastra en ciernes, aunque la familia da a menudo la impresión de estar unida en la superficie. La aparente distancia entre ellas ha llevado a especular sobre las tensiones que pueden existir y cómo pueden afectar a la dinámica familiar. Hay una serie de obstáculos que Kay debe superar para sortear con éxito la complejidad del compromiso de alto nivel de su padre. A sus 17 años no es una adolescente corriente, como nieta menor de un presidente. Ha recibido mucha atención a lo largo de su vida. Es posible que la entrada de Guilfoyle, con su actitud segura de sí misma y autoritaria, se sienta como una intrusión en un mundo en el que Kay aún intenta encontrar su lugar. Sin embargo, cuando se trata de Guilfoyle, entrar en una dinámica familiar mixta dentro de la marca Trump significa navegar por mares emocionales desconocidos mientras se está sometido a la mirada implacable del público. El vínculo, o la falta del mismo, que existe entre Kay y Guilfoyle tiene amplias repercusiones, que se extienden más allá del ámbito de las relaciones humanas. Ambos son figuras famosas asociadas al nombre Trump, y cualquier tensión entre ellos podría afectar a la forma en que el público ve a la familia Trump. Este tipo de fisuras podrían atraer una atención no deseada y conjeturas en la arena política, que es un lugar donde las apariencias suelen primar sobre la sustancia. Esta es una narración sobre dos mujeres que se encuentran en distintas fases de sus vidas, conectadas por la familia, la política y una enmarañada historia de amor de la que todo el mundo está pendiente. La delicada relación que existe entre Kay y Kimberly es algo de lo que todo el mundo está pendiente. Señales sutiles de Kay. Durante la última temporada electoral, Kay Trump publicó una foto de su familia que parecía muy inocente. Esto provocó una oleada de curiosidad y preocupación. Kay siempre ha estado sometida al escrutinio de la opinión pública por el hecho de ser la nieta mayor de Donald Trump y la hija de Donald Trump Jr. Sin embargo, este post tenía una vibración distinta. Elon Musk y otros miembros importantes de la familia Trump fueron incluidos en la fotografía, que fue titulada The Whole Squad. Sin embargo, no fueron los rostros alegres los que llamaron la atención de la gente, sino las personas que estaban ausentes de la fotografía. La ausencia de Kimberly Guilfoyle fue difícil de pasar por alto, y muchos se preguntaron si se trataba o no de un desaire un tanto sutil. Kay es capaz de llamar la atención sin hacer muchas declaraciones, ya que se ha mostrado cada vez más activa en las redes sociales a medida que las iniciativas políticas de su abuelo han ido cobrando velocidad. A menudo expresa en sus escritos el placer que siente por su familia, pero este en particular parecía transmitir un mensaje más profundo. Mucha gente tuvo la impresión de que la ausencia de Guilfoyle era una sutil indirecta, sobre todo teniendo en cuenta las pocas ocasiones en que se les había visto juntos, tanto en persona como en Internet. Fans, medios de comunicación e incluso observadores casuales empezaron a relacionar los puntos, lo que llevó a la difusión de informes de que Kay y Kimberly estaban teniendo un desacuerdo. Es posible que Kay Trump esté tratando de hacer frente a las acusaciones de conflicto entre Guilfoyle que han estado circulando durante lo que parecen ser meses. Un video electoral personal que Kay acaba de publicar en su canal de YouTube proporcionó a sus espectadores una visión de sus pensamientos y sentimientos a medida que se desarrollaban los resultados de las elecciones. Esto aumentó la intensidad de la situación, cuando la adolescente, a menudo reservada, habló por fin de su ansiosa anticipación. Fue un raro caso de vulnerabilidad. Sin embargo, aunque el video era franco, hubo un aspecto en particular que llamó la atención. Kimberly Guilfoyle no fue mencionada ni incluida en el material examinado. Esta ausencia suscitó más dudas sobre la naturaleza de su relación, algo especialmente preocupante para una familia a la que a menudo se ve junta en público. ¿Por qué Guilfoyle estaba completamente ausente de un videoblog que, por lo demás, incluía muchas interacciones entre miembros de la misma familia? Pero no era el final de la tensión que Kay y Kimberly estaban experimentando. Las especulaciones no hicieron sino aumentar con los informes de fríos encuentros entre ambos en reuniones públicas, en las que se les observaba con frecuencia manteniendo las distancias. Debido al poderoso carácter público de Guilfoyle,
Existe la posibilidad de que Kay, que es extremadamente protectora con su padre, se sienta eclipsada. Existe la posibilidad de que la combinación de dinámicas familiares, que incluye la prueba de nuevas conexiones, haya provocado que su relación se vuelva tensa. Es posible que la reticencia de Kay a abrazar completamente a Kimberly sea una reacción al hecho de que tiene la impresión de estar perdiendo la atención o la influencia de su padre. Trump ha sorprendido a todos sin decir una sola palabra al romper su silencio mediante el uso de sutiles señales en la red, intencionadas o no. Sus acciones intensifican las especulaciones sobre su relación con Guilfoyle, aunque aún se desconoce por qué ha mantenido esta información en secreto. Es más que evidente que la historia entre Kay y Kimberly aún no ha terminado. Hielo y fuego. Las sutiles reacciones de Trump hacia Kimberly Guilfoyle en un reciente evento familiar avivaron nuevas sospechas de hostilidad entre ambos, que ya se venía cocinando a fuego lento desde hacía algún tiempo. Parecía como si una mirada de reojo perceptible hacia la prometida de su padre lograra más de lo que las palabras podrían expresar. Aunque esto pueda parecer un pequeño acto, ha dado lugar inmediatamente a la idea de que Kay no está completamente a gusto con la presencia de Guilfoyle dentro de la familia. Este momento resultó especialmente llamativo, en claro contraste con el efusivo recibimiento de Kay a Elon Musk, también presente en la ocasión. La forma en que recibió a Musk no hizo más que acrecentar los misterios que rodean la situación, mostrando el creciente distanciamiento que existe entre Guilfoyle y el joven heredero de Trump. No fue solo este caso lo que ocurrió. Aunque Kay y Kimberly han sido vistos juntos en público en varias ocasiones durante el curso de su relación, ha habido muy pocas pruebas que sugieran que tienen una relación particularmente estrecha. Por otra parte, sus conversaciones han sido a menudo distantes y frías, lo que contrasta con la forma en que Kay se relaciona con otros miembros de su familia y conocidos, como era de esperar. Los medios de comunicación se apoderaron rápidamente de estos incidentes, descifrando los matices y escudriñando cada matiz. El público no tardó en ver la conexión entre los puntos, sugiriendo que la falta de calidez entre Kay y Kimberly podría ser un indicio de un conflicto más profundo que se estaba cociendo a fuego lento justo debajo de la superficie. El público no tardó en hacerse eco de esta idea. Se ha prestado cada vez más atención al estado de su relación como resultado del papel que desempeñan los medios de comunicación al exagerar estas ocasiones aparentemente insignificantes. En lo que respecta a Kimberly, se ha examinado hasta el más mínimo cambio en el comportamiento de Kay, y muchas personas han sugerido que su malestar es un signo de desaprobación. Está claro que cada toque, mirada y encuentro está siendo observado, lo que se suma a la idea de que algo va mal. Es difícil negar el hecho de que las aparentes fricciones de Kay con Kimberly han sido un tema recurrente en las apariciones públicas, aunque algunas personas considerarían que estos casos son triviales. Aunque este tipo de reuniones familiares se consideran a veces una oportunidad para que la familia Trump muestre un frente unificado, parece que Kay y Kimberly no tienen el menor interés en hacerlo, debido a que los medios de comunicación se han interesado por sus relaciones. Lo que podrían haberse considerado momentos familiares privados se ha transformado en un espectáculo público. Por otro lado, las respuestas de Kay a otras personas en estos eventos, como Elon Musk, que es un gran admirador de su abuelo, sugieren una relación más cómoda y real. Esto acentúa aún más la brecha que existe entre ella y Kimberly. Cuando todo está dicho y hecho, estas apariciones públicas no hacen más que añadir gasolina al fuego de las especulaciones que rodean su relación. Todo el mundo se mantiene a la expectativa debido a la disparidad en las relaciones de Kay con Kimberly, así como el interés del público en la dinámica de la familia Trump. ¿Se trata simplemente de un caso típico de la familia Trump que experimenta problemas de crecimiento? ¿O hay algo más profundo en juego, dado que los lazos íntimos de la familia Trump siguen revelándose a la opinión pública? Es bastante probable que la tensión que existe entre Kay y Kimberly simplemente siga aumentando, dejando a todo el mundo preguntándose cuál será el siguiente paso. Rumor que sacudió a la familia. Estas acusaciones sobre Donald Trump Jr. y Bettina Anderson han llevado las cosas a un nivel completamente nuevo, desestabilizando la ya tensa dinámica que existe dentro de la familia Trump. La familia Trump no es ajena a los escándalos, pero los rumores que les rodean han llevado las cosas a un nivel completamente nuevo. Tras ser tomada en una fiesta de alto nivel, una imagen que mostraba a Trump Jr. besando a Anderson en medio del beso se convirtió rápidamente en el tema de conversación en las redes sociales. El aspecto más llamativo es que, al parecer, la esposa de muchos años del individuo en cuestión, Kimberly Guilfoyle, estaba presente en la ocasión.
Este único incidente desató una oleada de sospechas sobre si se eran fieles el uno al otro, así como sobre la posible presión que esta circunstancia podría ejercer sobre su relación. Las respuestas del público en general a la imagen han estado divididas. Aunque algunas personas se han cepillado el beso como un contacto inofensivo, otros creen que es una indicación de fallas más profundas en la alianza entre Trump Jr. y Guilfoyle. Aunque Guilfoyle es conocida por su fogosa imagen pública, aún no ha abordado abiertamente el suceso. Sin embargo, la fotografía ha suscitado debates sobre los límites entre ambos, la confianza e incluso la perspectiva de una conexión abierta entre los dos grupos. Este episodio plantea interrogantes sobre la calidad de la relación entre una pareja que ha construido su imagen pública apoyándose mutuamente durante las campañas políticas. Bettina Anderson, modelo e influyente en las redes sociales, que hasta ahora había pasado un poco desapercibida, añade una capa más de misterio a la situación. A medida que pasa más tiempo con Trump Jr., la gente sospecha más de su relación. Aunque Anderson ha sido vista asistiendo a varias ocasiones junto a él, su participación plantea dudas sobre si su influencia va o no más allá de la de una amiga. El momento de su ascenso a la prominencia pública, coincidiendo con las acusaciones de tensión entre Trump Jr. y Guilfoyle, ha aumentado las sospechas, y Guilfoyle ha exacerbado las tensiones ya existentes en la situación. Estos recientes acontecimientos pueden resonar profundamente en Trump. Se ha afirmado que Kay ha tenido una relación tensa con Guilfoyle durante muchos años. A Kay casi nunca se le ha visto mostrar el mismo nivel de amabilidad que Guilfoyle parece fomentar con otros miembros de la familia. Algunos críticos sostienen que el conocimiento por parte de Kay de la relación de su padre con Bettina Anderson era anterior a las fotografías virales de ambos, lo que contribuyó significativamente al ambiente gélido. Es posible que la joven guardara este secreto en secreto por diversas razones. Puede que lo hiciera para proteger a su padre de más investigaciones, pero también es posible que lo hiciera por despecho hacia Guilfoyle, quien supuestamente nunca le cayó especialmente bien. Por otro lado, no es obvio si también atacaría a Anderson con la misma sustancia venenosa. La actividad de Kay en las redes sociales ha hecho que algunas personas se sorprendan. Algunos dicen que sus elecciones, como a quien sigue, reflejan sus sentimientos sobre la situación. Con el acto silencioso de publicar una foto familiar sin Guilfoyle, mucha gente cree que dice mucho sobre la relación de Kay con la ahora exprometida de su padre, y despeja por fin cualquier duda que pudiera quedar sobre una rivalidad entre ambas. Es posible que Kay no rompiera su silencio mediante el uso de las palabras. Sin embargo, sus acciones fueron lo suficientemente sonoras como para hablar por sí solas, y el mundo entero quedó horrorizado por su arriesgada actitud. Hay algo más en el drama que se está desarrollando entre Trump Jr., Guilfoyle y Anderson que una simple preocupación personal. La familia Trump está navegando por la vida bajo la luz pública, y su historia alimenta narrativas más amplias sobre cómo son vistos por el público. Cada acción, desde los besos en público hasta las publicaciones en las redes sociales, es escrutada por los medios de comunicación y el público en general, sin dejar ninguna oportunidad para que se produzcan errores. Como resultado de este último incidente, muchas personas se preguntan cómo afectarán los rumores no solo a la amistad de Trump Jr. con Guilfoyle, sino también a la imagen pública que la administración ha creado cuidadosamente para sí misma, con Guilfoyle, sino también en la imagen pública cuidadosamente construida que la administración ha creado para sí misma. Por ahora, la tensión sigue siendo visible, y el número de consultas sigue aumentando. Grietas en los cimientos. El sorprendente divorcio entre Kimberly Guilfoyle y Donald Trump Jr. causó revuelo en los medios de comunicación. Esto suscitó preocupación sobre cómo podría afectar a la ya compleja dinámica familiar, especialmente en lo que respecta a la relación de Trump con Guilfoyle. La separación arroja luz sobre las dificultades subyacentes que pueden haber estado construyéndose durante años, incluida la vacilación de Kay en aceptar a Guilfoyle como miembro de la familia. Aunque la atención pública se centra con frecuencia en las apariciones de alto nivel de la pareja, la separación arroja luz sobre estas preocupaciones. Es posible que la ruptura de Kay suponga un punto de inflexión en su vida. Kay Trump, la hija mayor de Donald Trump Jr., siempre ha estado al tanto de la vida pública y personal de su padre. Sus relaciones con Guilfoyle han estado bajo escrutinio durante un tiempo considerable. Ya sea por su fría actitud en los actos familiares o por las publicaciones de Kay en las redes sociales que excluyen discretamente a Guilfoyle, los informes de fricción entre ambos retratan una imagen de una relación que nunca llegó a desarrollarse del todo. Este fue el caso independientemente de si la tensión fue causada por cualquiera de estos factores.
Es posible que Kai experimentara un sentimiento de alivio o incluso de reivindicación, como resultado de la decisión de Guilfoyle de retirarse finalmente del círculo familiar. Esto es especialmente cierto si Kai percibe a Guilfoyle como un extraño que intenta ejercer influencia sobre su padre. Por otro lado, la decisión de Donald Jr. de traer a Bettina Anderson a casa para reemplazar a Kimberly podría deshacer toda esta validación. Esto esencialmente obligaría a Kai a aceptar una nueva madrastra en la escena. El informe llega en un momento en que la familia Trump está siendo sometida a un duro escrutinio por parte de los medios de comunicación, sobre todo a la luz del hecho de que Donald Trump padre podría estar planeando perseguir ambiciones políticas en un futuro próximo. Como firme defensor de las campañas de Trump, Guilfoyle ha sido visto con frecuencia asistiendo a mítines y actos junto a Trump Jr. para mostrar su apoyo a los candidatos. La conclusión de su asociación, por otra parte, crea incertidumbre sobre su función en el futuro. Es posible que la separación marque un cambio en la dinámica de la familia para Kai, que ha crecido en esta atmósfera política de alto riesgo. Este cambio puede permitirle caminar más hacia su protagonismo, lejos de la sombra de la ahora exprometida de su padre. Esta última información no es más que otro capítulo del drama continuo que vive una familia acostumbrada a los dramas, siempre que una nueva persona no ocupe inmediatamente su lugar. Por otra parte, para Kai puede ser un momento de claridad, una oportunidad para replantearse su posición en una sociedad en la que se entremezclan continuamente la vida personal y la política. Es posible que el fin de la conexión de Guilfoyle con Trump Jr. sea algo más que una simple ruptura. También puede representar el comienzo de una nueva dinámica para Kai y su familia, que viven en el candelero. Aunque la familia Trump ha sido durante mucho tiempo un imán para la atención mediática, vivir bajo un escrutinio tan intenso conlleva su propio conjunto de problemas que deben superar. Sin duda, esta presión ha repercutido en su vida personal y en las relaciones dentro de su familia. Cada publicación, cada contacto y cada ausencia son objeto de escrutinio y examen, lo que a menudo sirve para exacerbar las tensiones o crear falsas narrativas que hacen que las discusiones familiares cotidianas parezcan enemistades dignas de la atención de los medios. Para Kai, que ha vivido toda su vida en este entorno turbulento, los focos no solo ejercen una presión externa, sino que también conforman su identidad. Sus apariciones en actos públicos, así como sus decisiones aparentemente insignificantes en las redes sociales, se perciben como comentarios o juegos de poder. Debido al entorno de vigilancia constante, incluso los desaires percibidos más insignificantes, como sus interacciones con Kimberly Guilfoyle o la falta de ellas, se magnifican hasta un grado inaceptable. Se pasa rápidamente de lo que podrían considerarse casos básicos de elección personal a historias de desacuerdo en el seno de la familia, lo que a su vez alimenta los rumores y las conjeturas públicas. La familia Trump en su conjunto se enfrenta al mismo predicamento. Todas sus acciones, ya sean los comentarios políticos de Donald Trump Jr., Donald Trump padre o la importante participación de Guilfoyle en las campañas, son meticulosamente relatadas y sometidas a un análisis crítico. Estas historias, a menudo impulsadas por la obsesión de los medios de comunicación, tienen el potencial de crear una tensión innecesaria en los vínculos familiares, obligando a sus miembros a encontrar un equilibrio entre sus verdades personales y las percepciones del público. Para Kai, lo que está en juego es mucho más importante. Como joven adulta que intenta atravesar las dificultades del crecimiento, se enfrenta a obstáculos que la mayoría de las personas de su edad nunca encontrarán. Es inevitable que las relaciones de Kai se resientan como consecuencia de la gran atención prestada a su familia, sobre todo cuando se combina con la inclinación de los medios de comunicación a hacer hincapié en el sensacionalismo. Es posible que una decisión aparentemente insignificante, como excluir a alguien de una fotografía o tomar un momento de distancia en una reunión pública, se convierta en una bola de nieve que dé lugar a una historia sobre desavenencias de larga duración o tensiones ocultas. Estas historias, verdaderas o no, se convierten en discurso público, afectando a cómo se ve a la familia y cómo se ven los unos a los otros. Según Kai Trump, vivir en esta pecera no consiste simplemente en sobrevivir al escrutinio, sino más bien en aprender a gestionar la vida mientras se la mira a través de un microscopio. A medida que madura, su capacidad para superar el caos y mantenerse fiel a su identidad marcará probablemente su futuro. Y es que procede de un hogar en el que la frontera entre lo público y lo privado se difumina constantemente. Encontrar su propia voz. En el contexto de su identidad, Kai Trump se encuentra en una coyuntura única.
esforzándose por equilibrar el destacado legado de su familia con sus propias aspiraciones personales. Cada vez hay más conjeturas sobre cómo construirá su destino dentro de la intrincada red de dinámicas familiares y renombre político, ya que los focos siguen apuntando a cada uno de sus pasos. La infancia de Kai ha sido de todo menos típica, a diferencia de la mayoría de la gente de su edad. Para sortear con éxito las tensiones combinadas de las expectativas públicas y la responsabilidad privada, ha sido necesario que la familia Trump creciera. En el contexto de su familia, ya ha demostrado que tiene voz. A través de su presencia en las redes sociales, es capaz de dar forma silenciosamente a las narrativas e incluso encender conversaciones sobre la importancia de la unión familiar. Aunque Kai no participe activamente en política, sus actos indican que es profundamente consciente de la imagen pública de la familia y del posible papel que puede desempeñar en la creación de esa imagen. Las acciones posteriores de Kai siguen suscitando un gran interés. ¿Adoptará una vida pública que atraiga la atención y la influencia, como hicieron su abuelo y su padre? ¿Seguirá sus pasos? ¿O elegirá un camino más discreto, concentrándose en sus pasiones en ausencia del implacable escrutinio de los medios? A medida que madure, su relación con los medios evolucionará, aunque algunos prevén que la joven abrace los focos y aproveche su plataforma para promover diversas causas o establecer su propia marca. Otros piensan que tal vez opte por aislarse por completo del ojo público y prefiera la reclusión a la fama. Además, los años venideros serán mucho más difíciles y su viaje no estará exento de obstáculos, teniendo en cuenta que es miembro de una familia tan divisiva. Es bastante probable que cada decisión que tome sea objeto de escrutinio. Por otra parte, esto le brinda la posibilidad de redefinir lo que significa ser un Trump en la actualidad. El futuro de Kai puede trascender las divisiones generacionales y dar una nueva perspectiva a un hombre atrincherado en la controversia y la celebridad. Esto es cierto independientemente de si ella decide aceptar la historia que su familia ha dejado tras de sí o esforzarse por alterarla. La historia de Kai Trump sigue su curso, y no cabe duda de que el mundo entero estará muy atento a su trayectoria. Por el momento, sigue siendo un símbolo de los retos asociados a crecer bajo la influencia del legado, poseedora de una voz que tiene el poder de alterar no solo su destino personal, sino también el futuro de su familia. ¿Crees que su foto era una clara indicación de su antipatía por Kimberly Guilfoyle? ¿O la ves como una simple foto sin significado oculto? ¿Crees que Kai sabía de la relación de su padre con Bettina Anderson? Así que esta es la pregunta, ¿crees que Kai estaba siendo totalmente honesto? ¿O fue ese post un movimiento de relaciones públicas cuidadosamente redactado para acallar el ruido? Comenta lo que piensas a continuación. Esta familia siempre tiene más de lo que parece. Y si esta historia te ha pillado por sorpresa, dale al botón de me gusta, suscríbete y activa las notificaciones, porque cuando caiga la próxima bomba sobre la familia Trump, querrás estar aquí el primero.